Ahora ve mi pantallita. Ya se ve, doctora. Sí, ahora ya se ve. Pues vamos a empezar, porque si no, voy a llegar tarde al hospital. Listo, ya. Bueno, ahora nos toca ver lo que es todo lo que es el modo de tiroides, ¿ya? Entonces vamos a empezar con lo que es el hipotiroidismo, ¿ya? El hipotiroidismo, bueno, se manifiesta como una secreción disminuida o nula de un... Ah, no, perdón, es hipotiroidismo. Esperen, chicos, ustedes no me dicen nada. Esperen. Esto es tipo... Ah, papi. Chicos, ¿ven la pantalla? Sí, doctora, sí se Chicos, ve la pantalla. Sí, doctora, sí se ve. dígame, pues que se ve. Me he confundido de diapositiva. Ya. Entonces vamos a ver lo que es hipotiroidismo y coma mexidematoso. ¿Ya? Entonces, el hipotiroidismo se define como una patología. Mi cargador, papi, de la laptop. Es un negrito que está en mi cama. Por fin. Ya. Es una afección patológica en la que hay una producción insuficiente de hormonas tiroideas. Es hipo es menos. Entonces, no hay una producción adecuada de hormonas tiroideas. Podemos tener hipotiroidismo primario, secundario y terciario. ¿Ya? El hipotiroidismo primario es causado por la falta de actividad de la glándula tiroides, es decir, que la tiroides no funciona y que explica el 99% de los casos. Es decir, acá la glándula no funciona por varias causas. El hipotiroidismo secundario se debe a una estimulación insuficiente de la glándula tiroides, que está normal, la glándula tiroides funciona normal, y esto es debido a una deficiencia de TSH, como resultado de una enfermedad hipotalámica o hipofisiaria. La afección es acá en hipófisis, ¿ya? Y decimos hipotiroidismo secundario, perdón, terciario, cuando hay una afección a nivel del hipotálamo. Entonces, hay hipotiroidismo primario, secundario y terciario. Bueno, en esa clasificación podemos ver dos. Hay hay otra clasificación de hipotiroidismo que lo caracteriza de acuerdo al inicio, que puede ser congénito o adquirido. Congénito es decir, que nace el niño con esta afección, y adquirido que durante de la niñez o adolescencia o adulto adquieren la enfermedad. Por la gravedad, lo clasifican o categorizan como enfermedad manifiesta clínica, subclínica o un hipotiroidismo leve. Entonces, como les decía, en el hipotiroidismo hay un eje tiroideo. El hipotálamo estimula, en el hipotálamo se produce la hormona liberadora de tirotropina. Esta hormona liberadora de tirotropina estimula a lo que es la hipófisis, liberando lo que es la TSH, y esta TSH estimula a la tiroides para la producción de hormonas tiroideas. ¿Ya? Entonces, siempre hay una causa para todo. ¿Ya? Sí. Entonces, el hipotiroidismo primario, como les había mencionado, es el 95% de las causas, ¿ya? 95%, pero 99% de los hipotiroidismos. Entonces, las causas, bueno, se va a clasificar en varias. Una de ellas es la deficiencia de yodo,
severo. La deficiencia de yodo antes era una de las primeras causas de hipotiroidismo primario, sobre todo cuando no había lo que es la sal yodada. Ya con la aparición de la sal yodada, esto se ha desplazado, ¿no? Pero en algunos lugares todavía hay deficiencia de yodo. Otra causa de hipotiroidismo es la tiroiditis autoinmune crónica. Esa tiroiditis autoinmune crónica es la tiroiditis de Hashimoto, ¿ya? Entonces, ahora, pues, digamos, para saber si es una tiroiditis de Hashimoto, pedimos lo que son los anticuerpos TPO y los anticuerpos tiroglobulina, para confirmar este diagnóstico. Otras causas de hipotiroidismo son las tiroiditis no autoinmunes, que, digamos, por ejemplo, las tiroiditis, algunas tiroiditis como la tiroiditis de Carbain, la tiroiditis silente y la tiroiditis postparto, que luego llevan a un hipotiroidismo, ¿ya? Los pacientes que tienen una tiroidectomía parcial o total, o pacientes con cirugía de cuello donde hay una tiroidectomía, también hacen hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque la glándula se le saca, ¿ya? Entonces, en estos casos, el paciente también va a recibir reemplazo tiroideo. Cuando también hacen tiroidectomía total, cuando hay cáncer de tiroides, ¿ya? Sea el cáncer medular, cáncer folicular, cáncer papilar, anaplásico. Otra causa de hipotiroidismo es la terapia con yodo radioactivo, ¿ya? Para el tratamiento de hipertiroidismo. Damos yodo radioactivo en aquellos pacientes que tienen hipertiroidismo que no se puede controlar am, con los, mm, con los medicamentos antitiroideos, tironaminas en vía oral. Y cuando no se controla es cuando estos pacientes tienen un bocio grande, es decir, que el tamaño de la glándula es bastante grande. Entonces, esos pacientes necesitan yodo radioactivo. Cuando se les da yodo radioactivo, digamos, el yodo va a las células y destruye esas células. Entonces, ¿qué se va a producir? Como hay destrucción, no va a haber células que van a producir hormona tiroidea. Entonces, lo que se hace en estos pacientes va a quedar en un hipotiroidismo y a estos pacientes se da reemplazo hormonal. Otra causa es la radioterapia externa, cuando se da radioterapia en cuello, cabeza, por alguna enfermedad que necesita quimioterapia o radioterapia, o que ha recibido radioquimioterapia, ejemplo, los linfomas, si se hace la radiación a nivel de cuello o cabeza, estos pacientes van a hacer un hipotiroidismo porque va a haber una destrucción de la glándula. Liberación de radiación de accidentes nucleares, esto de Hiroshima, esos pacientes se ha visto que, en accidentes nucleares se ha visto que hay una destrucción de la glándula que da con hipotiroidismo. Bueno, también se ha visto cuando hay tratamiento con 131 metayodo benziguanina, eso solamente cuando son enfermedades que van a recibir monoclonal, o cuando hay enfermedades que se comprometen con anticuerpos monoclonales, trastornos infiltrativos de la tiroides, ejemplo, amiloidosis, sarcoidosis, tiroides de Ried, del SIDA, los linfomas tiroideos, estos son patologías que van a invadir la tiroides. Entonces, cuando hay una invasión o hay una fibrosis, la tiroides va a quedar, digamos, sin función. Entonces, necesita reemplazo hormonal. Fármacos, digamos, que afectan la función tiroidea, como es la amiodarona, el yodo, contrastes, litio, citoquinas, interferón alfa, terapia de reemplazo inadecuadas, es decir, que demos una cantidad menos de dosis de levotiroxina y sustancias tóxicas industriales ambientales que pueden provocar también un hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo secundario el otro 5% es afecciones a nivel de la hipófisis. Generalmente va con tumores, adenomas, macro, microadenomas hipoficiarios. Bueno, y también puede ir con infartos, como digamos en el caso del síndrome de Sjögren. ¿Ya? También puede ser casos de infiltrativos, como la sarcoidosis, igual tuberculosis. Entonces, viendo todo esto, la TSH va a ser, digamos, uno de nuestros parámetros o una de las hormonas las cuales a nosotros nos va a dirigirnos al diagnóstico. Cuando va a ser primario, decimos primario, esta TSH va a estar elevada. ¿Por qué? Porque la hipófisis va a estimular a la liberación de TSH para que se produzca hormona tiroidea, ya que la tiroides no funciona. Entonces la TSH se eleva. Secundario, la TSH va a estar normal o bajo.
pero con una T4 bajo. En ambos casos, en el primario, secundario y terciario, la T4 libre está bajo, ¿ok? Está bajo en el hipotiroidismo. Solo tenemos que fijarnos en el TSH. Si está elevada, es primario. Si está bajo o está normal, es secundario. Entonces, la causa de hipotiroidismo secundario tenemos las masas, adenomas hipoficiarios a nivel de hipófisis, que puede ser un germinoma, glioma, meningioma, craniofaringioma, macroadenomas hipoficiarios, cirugías, irradiación, traumatismos craneoencefálicos pueden producir un hipotiroidismo secundario, al igual que trastornos infiltrativos, al igual que en el hipotiroidismo primario. En trastornos inmunológicos tenemos la hipófisis linfocítica, también hay apoplejía hipoficiaria en caso del síndrome de Sheehan, que causa un hipo o un panhipopituitarismo. Trastornos infecciosos, la tuberculosis, sífilis, micosa a nivel de la hipófisis, metástasis, déficit de TSH. Bueno, eso es en caso de un hipotiroidismo secundario. Ya en un hipotiroidismo congénito, bueno, hay, digamos, ¿no? Hay deficiencia de TSH aisladas, son defectos de síntesis. Los hipopituitarismo congénitos, que va asociado a otras patologías, como el síndrome de Marfan o alteraciones a nivel de la hipófisis. Entonces, eso va con la etiología, ¿ya? La presentación clínica es muy variada en los pacientes con hipotiroidismo, por eso que muchas personas, bueno, cuando tienen alguna de esas sintomatologías, van dirigidos, digamos, a un endocrinólogo para descartar que tengan alguna enfermedad de la tiroides. En lo que es el sistema muscular, estos pacientes tenemos, como digo, la hormona tiroidea es, bueno, como les dije al principio, al inicio de las clases, tiene varias funciones, ¿no? Esto regula la energía, regula los electrolitos, regula el crecimiento. Entonces, de acuerdo, si hay esta deficiencia de hormona tiroidea, también va a haber, digamos, algunas alteraciones. Es común, si no tenemos la tiroidea, estos pacientes van a estar cansados, hay agotamiento, contracturas, calambres musculares, entumecimientos, debilidad muscular, dolores articulares, falta de flexibilidad articular y túnel del carpiano. Perdón. Entonces, si nosotros vemos esta sintomatología, la vemos muy como patologías. Entonces, hay que ser muy exclusivos o hay que, digamos, tener una buena anamnesis para diagnosticar hipotiroidismo. En el sistema dérmico, los pacientes bueno, vienen por caída del cabello, de la piel seca, la piel es bien seca, bueno, muchas de las chicas nos echamos crema hidratante, pero a pesar que estos pacientes se echan crema hidratante, su piel es bien seca, ¿ya? La voz, digamos, cuando es lenta y es más gruesa, es más áspera la voz, pero eso no es, pues, hoy día, digamos que está iniciando con la enfermedad, ¿no? Cuando es un hipotiroidismo no compensado, ya estos pacientes tienen una voz más gruesa, ¿ya? Hay un edema de párpados, hay una cara abotagada, es más hinchada, hay alopecia de la cola de las cejas, hay sensación de hinchazón del cuerpo, hay falta de sudoración, y hay una frialdad excesiva. Digamos, pacientes, bueno, ahorita en Cusco está haciendo un poco de calor. A las 12 digamos, del día que hace un calor, los pacientes están con 4 chompas, una casaca, su chalina. Es un frío excesivo que ellos sienten, ¿ya? Hay un edema en piernas, en pie, mixedema, uñas frágiles. En el sistema nervioso, estos pacientes pueden tener depresión, ansiedad, ¿ya? A menor rendimiento intelectual, presentan apatía, menor creatividad e iniciativa, y puede haber fallos de la memoria, lagunas de la memoria, en algunos casos pérdida de la memoria, hay irritabilidad, somnolencia, insomnio. Es por eso que muchos de estos pacientes se les confunde con pacientes psiquiátricos, ¿ya? Bueno, ¿por qué? Porque hay la sintomatología, ¿no? Entonces dicen, no, este señor tiene depresión y le dan diferentes tratamientos para depresión. Sin embargo, estos pacientes están cursando con hipotiroidismo. Por eso es importante hacer el descarte antes de decir, bueno, cualquier enfermedad mental, bueno, hacer el descarte de alguna enfermedad hormonal que causa también, digamos, que se confunde con causas de una enfermedad mental. Lo otro, las mujeres con menopausia, igual. Hay para las pacientes que tienen depresión, tienen mucho frío, están con estrés, ansiosos, ya, y le dicen, no, tú tienes ansiedad, depresión. Se les hace el examen clínico, se les hace la anamnesis y es un hipotiroidismo.
En la parte ginecológica, las pacientes con hipotiroidismo tienen las reglas irregulares, tienen problemas de fertilidad, pueden tener galactorrea, prolactina alta. Si no hay un control adecuado del hipotiroidismo, en el primer trimestre pueden presentar abortos o también pueden presentar amenazas de parto prematuro. Entonces, una paciente también cuando no puede embarazar, se le hace también su perfil tiroideo para descartar que no tenga un hipotiroidismo. Una causa de infertilidad también es el hipotiroidismo. Y en el metabolismo, estos pacientes van a tener dificultad para perder de peso, por el edema, por el mixedema. ¿Ya? Presentan sobrepeso sin causa injustificada, pero esta causa, digamos, que no puedo perder de peso, no puedo perder de peso, hay en pacientes sí que realmente hacen alimentación saludable y no pueden bajar de peso, pero hay pacientes que son obesas, que te comen mañana, tarde, madrugada, entonces dicen, no como mucho, no como mucho. Sin embargo, no, pues se han comido un lechón en la cena y dicen, no puedo bajar de peso y piensan que es por la tiroides. Entonces, no es por la tiroides, pues sino es porque están comiendo mucho. Hay que ver eso, pero siempre hay que descartarlo, que no sea por un hipotiroidismo. Entonces se les pide siempre hormonas tiroideas. También a aquellos pacientes que tienen dislipidemias, digamos, valores muy altos, que tengan triglicéridos de 400, 500 con colesterol alto, también se les hace un descarte de hipotiroidismo para descartar que no sea esa dislipidemia por un metabolismo lento por hipotiroidismo. ¿Ya? Entonces, si hay un hipotiroidismo, una dislipidemia, a lo que se hace es dar tratamiento para el hipotiroidismo y se regula estos valores de triglicéridos. Entonces, el diagnóstico se hace, es clínico, ¿ya? Con síntomas y signos. Entonces, los valores anormales de hormona tiroidea bajos nos van a dar el diagnóstico. Un TSH alto y hormona tiroidea baja nos dan el diagnóstico. Eh, bueno, el 80% del diagnóstico se hace con una anamnesis, con el examen físico, y el otro 20% nos va más con el laboratorio. Sí o sí tenemos que confirmar con laboratorio. Se deben calcular los valores de TSH, bueno, menciona acá cuando están elevados es un hipotiroidismo primario. Ya, bueno, una de las complicaciones, cuando la enfermedad no se trata, la muerte, bueno, sigue una intensificación progresiva. Esto nos va a llevarnos a un coma mixematoso si es que el paciente no toma tratamiento, ¿ya? A lo largo de unos 10, 15 años, estos pacientes se complican con un coma mixedematoso y hay una alta mortalidad cuando hay un coma mixedematoso. Casi es un 100%, 90-100% de esos pacientes fallecen. Por eso es muy importante hacer el diagnóstico y dar el tratamiento, sobre todo el tratamiento continuar y estar monitorizando. Bueno, el tratamiento le damos con tiroxina sintética, es la levotiroxina, 70-80% se absorbe y bueno, tiene un tiempo de vida de 7 días, ¿ya? Entonces, la dosis inicial con la cual se inicia el tratamiento va de 1.6 microgramos kilogramo peso por día, pero esto es titulable, variable en cada paciente, ¿ya? Bueno, también va a depender de los síntomas y también va a depender de los valores laboratoriales que tengamos. En pacientes con cardiopatías, sobre todo que tengan fibrilación, una ICC, las dosis del eco que se empiezan son mínimas, son pequeñas, incluso 12.5, 25, 50 microgramos. Aunque el paciente pese 100 kilos, no le vas a sacar la 1.6, le va a dar 150. No, hay que ser muy cuidadosos con estos pacientes, ¿ya? Y se debe tomarse en ayunas porque hay una mayor absorción y generalmente separado de los medicamentos unas 2 horas, ¿ya? Entonces, el otro, bien, si un paciente viene, claro, con la clínica de hipotiroidismo y me sale un TSH en 10 y un T4 libre en 0, bueno, 10, lo normal de TSH es de 0.2 a 4.2 y generalmente lo normal de T4 libre es de 0.8 a 1.7. Esto va a depender de cada laboratorio, pero más o menos les digo así. Entonces, si un paciente viene
un TSH de 10 y un T4 libre de 0.75, que le falta un cachito de hormona tiroidea, no le voy, y pesa 100 kilos, no le voy a darle, a 1.6 no le voy a darle 160, ¿ya? Pues en este paciente empezaré con 50 para ver si hay un control o no. El control se pide en 4 semanas, bueno, 4 semanas lo correcto, a partir de las 4 semanas. ¿Por qué? Porque para poder, digamos, tener un valor real de la hormona necesitamos 3 vidas medias. 3 vidas medias, ¿cuántos días son? 21. Por eso que pedimos al mes el control para ver si hay que modificar la dosis o no. Antes no se pide porque igual va a salir, igual el valor, no va a haber gran variabilidad del valor, digamos, del resultado. ¿Ya? Bueno, y acá, como lo dices, la dosis se debe individualizarse con cada paciente. Cada paciente es diferente, ¿ya? En cambio, si un paciente viene con una TSH de 100 y un T4 libre en 0.4, ese sí tengo que empezarle con 100. Aunque pese, digamos, pesa 40 kilos, tengo que empezarle con 100. Ya es individualizado cada paciente. ¿Hasta ahí alguna duda? Chicos, ¿no hay dudas hasta ahí? Ok. Doctora, ¿la dosis siempre va a ser subjetiva o tenemos alguna fórmula para poder aplicarla? ¿Para quitar? Para aplicar la dosis. No, por eso es individualizada, por eso les digo. En un paciente, digamos, hay el hipotiroidismo subclínico. Subclínico le decimos cuando no hay una clínica muy florida, digamos, ya en los laboratorios nos sale un TSH alto y un T4 normal, eso es subclínico. Entonces, si el paciente va a tener un TSH en 5, que está ligeramente incrementado, y un T4 libre que está normal en 1.2 y tiene sintomatología o está buscando embarazo, en este caso, esta paciente la voy a iniciar con una dosis pequeña, 25 microgramos. Cuando, digamos, utilizamos esta dosis inicial de 1.6, digamos, cuando los TSH están a nivel de 50, 70, que están elevados, entonces sí podemos multiplicar por 1.6. Ya si el paciente pesa 50, le doy 75. Pero les digo, no tiene que tener comorbilidades. En pacientes con cardiopatía iniciamos con 12.5, 25 microgramos. Y luego vamos subiendo progresivamente hasta ver, digamos, la función cardíaca, ¿ya? Entonces, eso va a depender mucho del paciente. Por eso de cada dosis es individualizada. Al igual que en la diabetes, ¿no? Un paciente, si digamos, si tiene una glucosa de 128, le empiezas con una metformina. Sin embargo, si tiene 180, 300, le empiezas con dos antidiabéticos orales, ¿ya? Eso es variable. Cada paciente es individualizado. ¿Alguna duda más? No hay dudas. Ok. Entonces vamos a continuar con lo que es el coma mixedematoso. El coma mixedematoso es una manifestación grave del hipotiroidismo. Este es del hipotiroidismo no controlado, de un hipotiroidismo extremo. Esta enfermedad es poco frecuente y pone en riesgo la vida del paciente. Es un estado clínico donde el individuo con hipotiroidismo preexistente de larga evolución muestra una descompensación que pone en riesgo su vida. Entonces, saben que en el hipotiroidismo hay una secreción o producción insuficiente de hipotiroidismo. Esto lleva a un estado hipometabólico generalizado, es lento, el paciente es lento. Ustedes han visto la película de Zootopia, hay ¿cómo se llama este? Hay un oso perezoso, igualito es el paciente, igualito. Ustedes hablan con él y el paciente habla igualito, lento, es un perezosito, igualito. Entonces es un estado hipometabólico. Pues de su paciente si es gruesa, ustedes lo ven y pero igualito al oso perezoso. Es más la incidencia en mujeres y da más en pacientes, digamos, entre 60 y 70 años. Eso es cierto, ¿ya? Entonces, las causas precipitantes de coma mixedematoso, al igual que en cualquier otra patología, digamos, una infección en un paciente con hipotiroidismo no controlado, te lleva a un coma mixedematoso.
exposición excesiva al frío, es decir, un paciente que no está controlado, y ahorita, digamos, en junio, a mayo, julio, esos meses que hacen excesivo frío, pueden dar casos de coma mixtematoso, fármaco, sedante, litio, darona, digamos, litio utilizamos en pacientes con trastornos psiquiátricos, entonces siempre hay que pedirle un TSH igual a miodarona, pacientes con fibrilación auricular, hay que pedirle de hormonas tiroideas. Traumatismos, pacientes que han sufrido una fractura que no están controlados, que tengan hipotiroidismo, también es una causa precipitante. Los accidentes cerebrovasculares, ICCs, el reemplazo inadecuado de hormona tiroidea, es decir, que no le doy la dosis correcta al paciente, y un hipotiroidismo previo no diagnosticado, como en la diabetes, ¿no? Si no sabemos que tiene un hipotiroidismo, el paciente está feliz, caminando por ahí con todos lentos, camina. Bueno, viene el invierno, hay un excesivo frío y estos pacientes debutan con un coma mixedematoso, ¿ya? Pues es muy importante siempre estar viendo, digamos, a los controles en los pacientes. Es muy importante, digamos, que una vez al año todo paciente tenga control por el médico, una vez al año, ¿no? Pero a veces eso no pasa, ¿no? Y bueno, más los coma mixedematosos da en pacientes geriátricos, eso sí, eso es cierto, en pacientes geriátricos. Entonces, como es un cuadro de hipometabolismo grave, entonces el cuerpo, todo el cuerpo está con una descompensación grave metabólica. ¿Hay alteración del estado mental? Sí, si en un paciente con hipotiroidismo además hay trastorno, hay ansiedad, hay depresión, hay lagunas mentales. En un paciente con coma mixematoso, es más, esos pacientes no saben lo que hablan, no recuerdan lo que hablan, olvidan muchas cosas. Hay hipotermia, ya los pacientes llegan con 35,5, 35, hasta 28 grados, están vivos. Bradicardia, claro, por un hipometabolismo y hipoventilación. O sea, en un coma mixematoso, ustedes van, digamos, ustedes vayan a su internado, ustedes no van a ver, aquí está el coma mixematoso, ustedes lo van a ver, la señora va a levantar su mano. No, hay que tener mucha ojo clínico para esos casos. Entonces, ustedes van a ver al paciente, usted ya llega con trastorno del sensorio, no va a hablar bien, no todo trastorno del sensorio es un ACV, no. Entonces, llega con trastorno del sensorio, hay hipotermia, bradicardia, una hipoventilación y hay hipercapnia, podemos pensar en un coma mixematoso. La hipoventilación y la bradicardia nos van a llevar a un colapso cardiovascular, por eso los pacientes también van a tener hipotensión. Entonces, en este cuadro clínico de coma mixematoso hay una disminución de la función metabólica, hay adaptaciones neovasculares y cardiovasculares en estos pacientes, ¿ya? Entonces, en estos pacientes va a haber adaptaciones similares que en los pacientes eutiroideos. Eutiroideo se dice a aquel paciente que, digamos, la función tiroidea está ok, ¿ya? Eutiroideo, normal. Hipotiroidismo, cuando el paciente tiene déficit de hormona tiroidea. Hipertiroidismo, cuando el paciente tiene exceso de hormona tiroidea. Entonces, estos pacientes van a presentar, hay una reducción en el consumo de oxígeno. En estos pacientes se tiene que hacer la generación de calor y hay una distribución central del flujo sanguíneo. Eso hace para que, digamos, el paciente pueda estar, digamos, puede ser hipotermia, se pueda controlar. El mismo cuerpo hace eso. Pero nosotros tenemos que dar el tratamiento. Entonces, en caso de que un paciente tenga hipotermia, digamos, se va a acompañarse generalmente con un estreñimiento, se acompaña con estremecimiento, la paciente si está toda dura, temerosa y tiene entumecimiento. Un 15% de los pacientes han llegado con temperaturas de 29,5 centígrados o menos. Yo he visto máximo hasta 34. Pero 34 con termómetro, no con ese termómetro infrarrojo que ahí te saca hasta 20, creo. No tiene que ser con termómetro. Bueno, y la hipotermia se trata con un calentamiento gradual a temperatura ambiente. Se le pone mantas, se les pone mantas abrigadoras. Bueno, no sé si ustedes han escuchado o han visto de las mantas eléctricas. Entonces esas mantas eléctricas bueno, antes les colocaban, ahora no se colocan esas mantas eléctricas, porque esas mantas eléctricas tú les colocas y te calientan, digamos,
muy rápido y producen un colapso cardiovascular, ¿ya? Entonces produce hipotensión en estos pacientes. Entonces, lo que se hace es que el calentamiento es progresivo, ¿ya? Si quieren ustedes calentar al paciente, calientan al paciente cuerpo a cuerpo, como se dice. Pero se utiliza lo que es las mantas aplicadoras, mantas térmicas. Mantas eléctricas, no, ya no. Si ustedes escuchan mantas eléctricas, no. En el aparato cardiovascular, bueno, hay una hipotensión, les he mencionado, y bradicardia. Bradicardia, los pacientes llegan con 48, 50 de frecuencia cardíaca. Es por eso también que se tiene que pensar, digamos, todo paciente que tiene bradicardia que podría también tener un hipotiroidismo, pues de acuerdo a los síntomas. No van a decir pacientes que tienen bloqueo auriculoventricular de grado 3, tiene hipotiroidismo, así no, ya, son otros problemas cardíacos, pero tiene que descartarse un hipotiroidismo. ¿Ya? Bueno, hay un bajo voltaje, hay un aplanamiento, inversión de las ondas T y prolongación del intervalo PR. Por eso les decía lo que eran los bloqueos. En el sistema nervioso, estos pacientes con coma mixematoso hay una expresión terminal de la disfunción neurológica. Se puede deber a la falta de la hormona tiroidea a nivel del encéfalo, por eso que tienen esas disfunciones neurológicas, y trastornos psiquiátricos, ¿ya? Hay pérdida de memoria, cambios de personalidad, están eufóricos estos pacientes, presentan alucinaciones, delirio y psicosis. Entonces, a veces mencionan, ¿no? Este paciente con psicosis es psiquiátrico, no es psiquiátrico. Incluso yo he visto pacientes que les han dado tratamiento psiquiátrico a las pobres señoras, están haciendo un hipotiroidismo. Entonces, no, es un coma mixematoso, no es una depresión, no es ansiedad, no es psicosis, ¿ya? Puede haber una ataxia cerebelosa, temblor, nistagmus, dificultad para coordinar los movimientos, eso sí puede haber. Entonces hay que tener mucho cuidado con los pacientes. No van a decir todo paciente psiquiátrico es un paciente, pues todo paciente que tiene ansiedad es paciente psiquiátrico, o tiene un delirio o alucinaciones es psiquiátrico, ¿ya? Bueno, se reporta que hay un 25% de estos pacientes que pueden iniciar incluso con convulsiones. En lo que es el aparato gastrointestinal, bueno, hay una distensión abdominal, bueno, hay ascitis, hay ilio paralítico o hay infectación fecal, es decir, estreñimiento. Estos estreñimientos crónicos pueden producir megacolon adquirido también, puede haber retención urinaria, una vejiga distendida. Es por eso también cuando vemos constipación, lo que llamamos estreñimiento en los pacientes, y es crónico, hay que descartar que no sea un hipotiroidismo, pero también hay que ver, ¿no? Todas las otras, o la otra sintomatología. Si vemos en un paciente con estreñimiento crónico, que hay por gastroenterología, le han hecho todos los análisis, bueno, y no está de más hacerle lo que es, digamos, el descarte de hipotiroidismo. Muchas veces pasa eso, ¿no? En la parte respiratoria, bueno, van a tener una hipoventilación estos pacientes. Hay hipercapnia, en el AGA hay hipercapnia, es decir, que el CO2 está aumentado, ¿ya? Es por eso que estos pacientes, cuando el CO2 aumenta, necesitan muchas veces, digamos, de una cama de cuidados intensivos. Y bueno, porque, digamos, hay una hipercapnia, va a haber hipoxia, y la causa de la muerte va a ser la hipoxia. Hay alteraciones en lo que es la mecánica respiratoria, y bueno, estos pacientes... también, bueno, como hay una alteración de la mecánica respiratoria, bueno, esto se da por la obesidad también, digamos, hay una insuficiencia cardíaca congestiva con derrames pleurales. Y los derrames pleurales se va a darse, ¿no? Por, como hay un hipometabolismo, no hay un adecuado, digamos, no hay un adecuado de los líquidos, no hay una adecuada absorción. Entonces, cuando hay ascitis, hay derrame pleural, incluso derrame pleurocáurico, perdón, derrame pericárdico, no está de más descartar un hipotiroidismo. Chicos, espérenme un ratito, ¿ya? Voy a apagar su radio. Un ratito, un ratito. Ya. Bueno, cuando hay igual anasarcas, hay que, con la clínica, todo va a depender de la clínica. Hay que descartar que no haya un hipotiroidismo.
estos pacientes con que sospechamos de coma mixematoso, tenemos que sacar, bueno, pedirle una placa de tórax para ver si hay derrame pericárdico o no, o si hay derrame pleural, a gasometría para ver si hay retención de CO2 o no, y como le digo, necesita una cama, emergencia o cuidados intensivos. Hay que evitar fármacos que depriman la respiración. Hay que utilizar ventilación mecánica y ya viendo, digamos, si hay un tiempo excesivo de ventilación, ya es lo que es la traqueostomía. Bueno, acá nuevamente menciona que hay una disminución de la eliminación del agua libre. Va a haber hiponatremia en el AGA, que es una hiponatremia dilucional, en pacientes que no están muy descompensados, en los que no han llegado a coma mixematoso. Tú le das la levotiroxina como tratamiento y la hiponatremia se resuelve, sin necesidad de hacer una corrección, ¿ya? Entonces también hay una reducción de la depuración de medicamentos, por lo cual puede haber una toxicidad medicamentosa. Hay que tener mucho cuidado en eso. El diagnóstico se hace con la sospecha clínica. Como vemos, pacientes con trastorno de sensorio, hipotermia, hipercapnia, ¿ya? Hipoxia. Eso nos lleva a un diagnóstico de un coma mixematosa. Antecedentes clínicos de hipotiroidismo, es decir, si tú preguntas, ya no, antecedentes, si dice hipotiroidismo, entonces ya vas tú yendo más, ya vas yendo al diagnóstico. Y bueno, y si no hay familiares, si tú ves que la señora tiene una cicatriz en el cuello, más o menos te dice, nuestra paciente se ha hecho una cirugía. Entonces, si tú tiene toda esa clínica, puede ser un coma mixematoso. Por eso es muy importante el examen físico, ¿ya? Bueno, hay situaciones en las que, digamos, se puede desencadenar, como les mencioné, la exposición al frío, infecciones graves, nuevos medicamentos que recibe el paciente. Entonces, los estudios de laboratorio que tenemos que pedir a un paciente para hacer el control diagnóstico que también nos sirve, es, podemos ver en los laboratorios que hay una anemia, hay una hiponatremia dilucional, hay una hipoglicemia. La TSH, bueno, no es, digamos, así como una hormona contrarreguladora, pero sí se ha visto que cuando hay una deficiencia de TSH, te produce hipoglicemia, ¿ya? Entonces, también en algunos casos, en niños sobre todo, pedimos TSH para descartar que haya, digamos, un hipotiroidismo frente a una hipoglicemia. Elevación de transaminasas, elevación de la creatinfosfoquinasa, de la DLH, hay hipercolesterolemia, como les mencioné, hipertrigliceridemia, y esto es lo importante también, ¿no? Para reconocer anormalidades de gases sanguíneos. Hay una hipoxia y hay una hipercapnia. Bueno, ya hecho el diagnóstico, lo que hacemos es el manejo en estos pacientes. Como les mencioné, les vuelvo a repetir, estos pacientes se manejan en una cama UCI, ¿ya? Tratamiento. Uno es el reconocimiento, el diagnóstico de la patología. Es muy difícil hacer el diagnóstico, digamos, y mucho menos si no tenemos los exámenes de laboratorio, ¿no? El TSH-T4 libre. Ustedes a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, y que a veces llegan estos pacientes, lo ven y dicen, no, es un ACV, pero no es un ACV, es un coma mixematoso y tiene que darse el tratamiento, y en estos casos es necesario hacer el reconocimiento. Hay que darle medidas de sostén, que luego les voy a mencionar, reemplazo tiroideo, hay que darle glucocorticoides, hay que tratar la hipotermia, hay que corregir los electrolitos, hay que corregir la hipoglicemia, tratamiento de la causa precipitante, bueno, nuevamente lo repito, paciente debe entrar a una cama con monitores. En lo que es el reemplazo tiroideo, como este es un coma mixematoso y es un estado hipometabólico generalizado, la dosis de levotiroxina es más alta, ¿ya? Lo ideal es dar, la literatura dice, darle de 300 a 500 microgramos, dosis inicial lento, endovenoso. Y continúa con una dosis de 50 a 100 microgramos intravenoso por día. Lo malo, no hay levotiroxina endovenoso. Doctora, ¿qué le damos? Entonces, ¿qué le vamos a dar? Le damos levotiroxina en vía oral y le damos así dosis de carga. También se inicia con 300 a 500 microgramos por vía oral. Si no puede comer el paciente por sonda nasogástrica, sino también, y digamos, si tiene
dicen, ¿no? Si tiene una hemorragia digestiva alta este paciente, podemos darle sublingual y si no, bueno, podemos darle por vía rectal también, ¿ya? También te menciona que podríamos darle la T3 en una dosis de 25 microgramos cada 8 horas. También se podría dar la combinación de T4 más T3. Pero para ustedes con levotiroxina es todo, porque T3 tampoco hay en el Perú. Pero les menciono. Luego le damos glucocorticoides, ¿ya? ¿Por qué le damos glucocorticoides? Para evitar que tenga una crisis adrenal, una crisis suprarrenal en estos pacientes, ¿ya? Bueno, como les mencioné, como estamos en un estado hipometabólico, digamos, todo el cuerpo está, digamos, está lento. Tú le das levotiroxina y puedes, digamos, estimular un exceso y puedes provocar una crisis adrenal. O lo otro es que un paciente ya tiene el hipotiroidismo, las enfermedades autoinmunes a veces van como síndromes poliglandulares, es decir, si tienes una diabetes tipo 1, que es autoinmune, también puedes tener un hipotiroidismo primario, o si tienes vitiligo, puedes tener también un hipotiroidismo. Generalmente van acompañadas estos síndromes, estas enfermedades autoinmunes. Puede ir con un hipoparatiroidismo, puede ir con anemia perniciosa. ¿Qué más? ¿Qué otra enfermedad hay? ¿Qué otras enfermedades autoinmunes? Con una insuficiencia suprarrenal. Entonces, pensando que pueda tener una insuficiencia adrenal también este paciente que no ha sido diagnosticada, le damos glucocorticoides, le damos hidrocortisona 100 microgramos endovenoso cada 8 horas, ¿ya? Es para eso, para que no vaya a una crisis adrenal. La hipotermia, como mencioné, hay que evitar la pérdida de calor y el calentamiento es pasivo externo, ¿ya? Con mantas térmicas, mantas abrigadoras, no mantas eléctricas, ¿ya? La corrección de electrolitos. Si es una hiponatremia leve, no se corrige los electrolitos, ¿ya? Es solo una hiponatremia dilucional. Pero si es muy severa, ahí sí, hay que hacer la corrección, ¿ya? Y damos una solución salina hipertónica, es al 3%. Ustedes ya saben cómo se hace. Y en caso si este paciente presenta hipoglicemia, le damos soluciones intravenosas con dextrosa, ¿no? Y la vigilancia. Bueno, esa es una paciente. Bueno, no le tapa los ojitos. A ver, ¿ella quién es? Pero voy a recordarme ya. Espérense, voy a recordarme la carita. Ya me recordé. Ya. Ella es una paciente, era de 65 años de edad, que llegó a la emergencia. Esto fue todavía en Lima. Eh, con un diagnóstico de un SB isquémico, ¿ya? Entonces me la pasa para que yo la vea y me dice, ¿sabes qué? Tiene un SB isquémico, pero en la tomografía no hay nada así. Entonces, pues se suponía digamos, tú cuando hay un paciente que tiene un SB isquémico, tú no vas a ver en esos momentos las lesiones. Tú ya ves las lesiones al día siguiente incluso. Entonces, SB isquémico, bueno, SB isquémico, así. Y bueno, la vi a la señora, ¿no? Y como les menciono, cuando yo hago la anamnesis a esta paciente, porque generalmente se hace la anamnesis, la paciente me respondía así lento, 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 mismo oso perezoso. Y le veo las facies abogatadas. Esta paciente tiene fascia abogatada. La cola de las cejas está disminuyendo en piel seca. Y lo otro bueno también que es característico es la macroglosia. Tiene una lengua grande estos pacientes. Entonces le pido los laboratorios y sí, esta paciente es un coma mixematoso. Tenía una temperatura de 35 y muchas veces para nosotros, digamos, certificar bien, le tomamos la temperatura rectal, que es lo ideal, ¿no? Y a nivel rectal tenía igual 34,9 si no me equivoco. Entonces, esta paciente ya ni siquiera tenemos emergencia, pasa a UCI de frente para que se pueda hacerse el manejo, porque en emergencia no vamos a poder hacer nada. Esta paciente sí vivió, porque fue de tratamiento al toque se fue a la UCI. Esta paciente es otra paciente también con diagnóstico de coma mixematoso. Esta paciente vino bueno, referida de no sé de qué hospital, con el diagnóstico de una enfermedad renal crónica y paciente psiquiátrica. A esta paciente le han dado medicación psiquiátrica, no me recuerdo, sertralina si no me equivoco, ¿ya?
Entonces, ustedes ven, miren, la piel es bien seca, se puede ver, ¿verdad? La cola de las cejas no hay, paciente también de 67 años de edad, y bien seca es la piel, y hay una macroglosia también. Entonces, esta paciente, bueno, también llegó en mi turno, igual, como les digo, comienza a hacer la anamnesis y te hablan así, es ronca la voz como robot y lento habla. Entonces, mi sospecha es más, cuando le tomas la temperatura es más, le tomas el AGA y una hipercamia y es más. Entonces, hay veces cuando un endocrinólogo dice que es, pero el de emergencia te dice que no es porque, y tú mencionas que se les lleven a la UCI y pues no hay cama en UCI, entonces en Lima hay camas de cuidados de emergencia, la UCI. Entonces, muchos de mis compañeritos de emergencia no creían que era un paciente con coma mixematoso. No. Además daban que era un paciente con enfermedad renal que estaba edematizado. Y se lo llevaron a la UCI y esa paciente sí falleció. Ya. Entonces, es muy importante que ustedes sepan o vean las características de la clínica, sobre todo, la clínica. Si ustedes no vamos con la clínica, es muy difícil ver, digamos, o hacer el diagnóstico porque estas dos pacientes llegaron a las 2 de la mañana. A esa hora tú no tienes laboratorio para que te hagan un TSH, un T4 libre hasta el día siguiente, pero si tú esperas hasta el día siguiente, se te muere. ¿Ya? La cuestión es salvar a estas pacientes y dar, digamos, una calidad de vida adecuada. Hasta ahí dudas pequeños. Doctor, el tratamiento con levotiroxina es de 300 a 500 microgramos por vía oral por kilo o ese es el No, tratamiento es la por día. dosis de carga. Es una dosis inicial de carga. Ah, ya. Y el de mantenimiento en la vía oral. Es 100 microgramos. 100 a 150 microgramos. ¿Ya? Ya, doctor. Ojo, en estos pacientes, si vemos que, digamos, se vuelve a revaluar en 4 días, si vemos que no hay una mejoría, incluso se le puede dar otra carga, se le puede dar, ¿ya? Es decir, otros 500 microgramos por vía oral, ¿ya? Pero se le puede volver a dar la carga. Todo va a depender de cómo está yendo la evolución del paciente. ¿Alguna otra duda? Doctorita, una pregunta. Dime, Ingrid. Doctorita, ¿cuánto tiempo se puede esperar para dar la medicación sin que se genere complicaciones todavía más graves? La medicación se da ni bien, tú sabes, le das la medicación. Si tú esperas más, esta paciente se muere. Tú reconoces y le das al toque. No puedes esperar, digamos, a que lleguen los resultados de TSH, T4 día, T4 libre. Tú tienes que darle ese instante, ¿ya? Porque se mueren, estos pacientes se mueren. Bueno, digamos, no siempre, digamos, los endocrinos pasamos, bueno, nosotros pasamos por la emergencia todos los días, ¿no? Pero no siempre pasa eso. Entonces, si tú no reconoces que es un coma mixematoso, el paciente se muere. Ya hay que siempre eso ver. Temperatura, trastorno de sensorio, hipercapnia, hipoxia, eso va con la clínica de coma mixematos. Pero tienen que ver también por la cara, no la clínica. No todo paciente, tiene hipercapnia, la otra ha dicho que es coma mixematos y es una flaca que está con fiebre. No, pues si tiene fiebre, aunque tenga hipercapnia, no es. Basta que la temperatura esté normal en un paciente, no va con coma mixematoso. En coma mixematoso hay hipotermia, ¿Ya? ¿Alguna duda más? Ahora, ¿cómo era la relación de de la hiperglicemia en niños que mencionó? No, hipoglicemia, digamos, las causas en neonatos, digamos, algunos neonatos hacen hipoglicemia. Entonces, una de las causas, digamos, de hipoglicemia puede ser un hipotiroidismo también. También, bueno, no va mucho con el metabolismo o con el de la glucosa, la tiroides, pero para la producción, digamos, de hormonas, digamos, si no hay hormona tiroidea, no, digamos, no hay una adecuada producción de cortisol, no hay estrés, entonces también nos puede producir, por eso hipoglicemia. Entonces, siempre hay que descartar que no haya un hipotiroidismo. Y en niños es eso, ¿no? Hay que descartar que no haya una hipoglicemia por un hipotiroidismo. Por eso que les pedimos, en neonatos les pedimos
TSH, cortisol, le pedimos todo eso para descartar que no sea un hipotiroidismo, que no haya hipotiroidismo. Ok, no habiendo más preguntas, la siguiente clase vamos a ver lo que es hipertiroidismo y